¿Alguna vez te has detenido a reflexionar por qué ocurren desgracias a personas que solo buscan hacer el bien? ¿Por qué quienes viven con integridad y bondad enfrentan dolor, mientras aquellos que actúan con maldad parecen salir siempre beneficiados? ¿Por qué en los momentos más oscuros, cuando más necesitamos una señal divina, pareciera que Dios permanece en silencio? Estas preguntas no son nuevas. Han acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos. De hecho, han sido el eco constante en el corazón de muchas personas a lo largo de la historia. Pero no estamos solos en esta búsqueda de respuestas. La Biblia, con su riqueza espiritual y sabiduría ancestral, ofrece un camino profundo hacia la comprensión del sufrimiento, la fe y la justicia divina. A través de sus relatos, enseñanzas y personajes, descubrimos que el dolor y la injusticia no son señales del abandono de Dios, sino parte de un propósito mayor que muchas veces escapa a nuestra comprensión inmediata. En sus páginas se nos invita a confiar incluso cuando todo parece perdido, a creer, incluso cuando no entendemos, porque en medio del caos, la palabra de Dios sigue siendo una fuente de consuelo, guía y esperanza. En una tierra reseca y polvorienta, marcada por el silencio del desierto y el susurro del viento entre las piedras, vivía un hombre llamado Job. Su historia ha sido considerada, generación tras generación, como una de las pruebas de fe más intensas y conmovedoras jamás registradas. Job no era un rey envuelto en poder, ni un profeta con dones sobrenaturales. Era simplemente un hombre íntegro, recto en su conducta y puro de corazón. Su devoción por Dios era tan profunda que jamás permitió que el mal echara raíces en su alma. Era, sin duda, el ser humano más honesto y justo de su tiempo. Su vida estaba marcada no solo por la fe, sino también por la prosperidad. Job poseía una riqueza inmensa, innumerables campos colmados de ganado, caravanas de animales y una multitud de siervos que trabajaban a su servicio. Su nombre era sinónimo de éxito en todo el Oriente. Ningún otro hombre podía igualarlo en bienes materiales, respeto o influencia. Pero por encima de todos sus bienes, lo que más atesoraba era su familia. 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, llenaban su hogar de risas, cantos y celebraciones. Compartían banquetes, se reunían en los hogares de cada uno, disfrutando la vida y la abundancia que Dios les había concedido. Vivían en alegría, rodeados de bendiciones. Y sin embargo, a pesar de toda esa plenitud, Job no descansaba del todo. Cada amanecer, incluso antes de que el sol pintara de oro los cielos, se levantaba con determinación y reverencia. Se dirigía al altar con manos levantadas, presentando ofrendas por cada uno de sus hijos, uno por uno. No lo hacía por deber, ni por temor supersticioso, sino por una profunda y sincera preocupación. En lo más hondo de su corazón, una inquietud lo mantenía alerta. ¿Y si alguno de mis hijos ha pecado en secreto? ¿Y si en su interior, aunque sea por un momento, han ofendido a Dios? Job comprendía algo que muchos no llegan a entender, que las bendiciones son hermosas pero frágiles, que todo lo que se tiene puede desvanecerse en un suspiro. Por eso intercedía constantemente, no impulsado por el miedo, sino por un amor profundo, amor a Dios y amor a su familia. Pero mientras Job velaba por los suyos en la tierra, en lo alto de los cielos, algo se movía. Un escenario celestial se abría como una corte majestuosa e infinita. Allí, los hijos de Dios, seres celestiales de luz y gloria, se presentaban ante el trono del Altísimo. En medio de esa asamblea sublime, una figura distinta se abrió paso. Era una sombra entre la luz.
Caminaba con una seguridad inquietante. Era Satanás, el errante, el acusador incansable, el que recorre la tierra con ojos siempre vigilantes, buscando a quien señalar. El Señor lo miró desde su trono eterno, y con una voz cargada de poder y autoridad que estremecía los cielos, le preguntó: ¿De dónde vienes? Y el adversario respondió con calma: vengo de recorrer la tierra, de deambular por ella. Y sí, era verdad. Sus ojos habían sido testigos de todo. Había contemplado imperios levantarse con gloria y derrumbarse con estrépito. Vio ciudades que un día brillaron como joyas convertirse en polvo y ruina. Fue testigo de corazones que tambalearon, de hombres que vendieron su alma por unas monedas y de justos que, seducidos por el mundo, terminaron como traidores de su propia fe. Pero entre todos ellos había uno que se mantenía firme, inquebrantable. Dios lo sabía y con absoluta certeza habló de él: has puesto atención a mi siervo Job, no hay otro como él en toda la tierra. Es un hombre intachable, íntegro, que honra a Dios y se aparta del mal. Ante estas palabras, Satanás, el eterno opositor, respondió con sarcasmo velado: ¿acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? Tú lo has rodeado con una barrera invisible de protección. Has bendecido su hogar, su trabajo, su ganado, su descendencia. Todo lo que posee prospera bajo tu mano. Su vida está envuelta en abundancia. ¿Y todavía te maravillas de su fidelidad? Sus palabras se volvieron más agudas, como un filo. Pero si extiendes tu mano y le quitas todo lo que posee, si lo despojas de sus riquezas, de sus hijos, de su comodidad, verás cómo te maldice en tu rostro. La acusación fue lanzada. El desafío estaba sobre la mesa. Pero Dios, soberano y seguro de la fe de su siervo, respondió con firmeza: está bien, todo lo que posee está en tus manos. Solo no toques su vida. Un murmullo sutil, casi imperceptible, se esparció por la asamblea celestial. El adversario había recibido autorización. Sin vacilar, Satanás se dio la vuelta y desapareció en las sombras. La apuesta estaba hecha. El destino de Job trazado. La fe de un hombre iba a ser medida contra el fuego del sufrimiento más crudo. Al día siguiente, en la tierra de Uz, todo parecía en calma. La casa de Job rebosaba de vida. Sus hijos estaban reunidos, compartiendo una comida festiva en la casa del mayor. Las risas llenaban el aire, el vino corría, el pan se partía entre hermanos. En los campos, los bueyes trabajaban la tierra, los asnos pastaban bajo el sol, y los sirvientes se ocupaban con tranquilidad en sus quehaceres. Pero la paz fue efímera. De pronto un sirviente irrumpió en la casa de Job, el rostro desencajado, la voz temblorosa, jadeando como si el aliento se le escapara. «Amo, los sabeos han atacado, se han llevado tus bueyes y tus asnos, han matado a los sirvientes con espada. Solo yo escapé para traerte esta noticia». Job apenas tuvo tiempo para asimilar la tragedia, cuando otro hombre entró corriendo, cubierto de ceniza y sudor. «Señor, un fuego cayó del cielo. Una lluvia ardiente consumió a tus ovejas y a los pastores. No quedó nada. Yo soy el único que logró escapar». Fuego desde los cielos. ¿Era juicio? ¿Una señal? La mente de Job se agitaba. Antes de poder reaccionar, un tercer mensajero irrumpió, desesperado, con los ojos llenos de horror. «Mi señor, los caldeos atacaron en 3 grupos. Tus camellos han sido saqueados, tus sirvientes asesinados sin piedad. Yo fui el único que escapó con vida para contártelo». El mundo de Job se desmoronaba con cada palabra. Riquezas, ganado, trabajadores fieles,
todo desaparecido en un instante. Pero el golpe más brutal aún estaba por llegar. Un cuarto hombre entró en la estancia. No dijo nada al principio. Su rostro lo decía todo. Desolación absoluta. Job, ya de pie, temblando, supo que lo peor venía. «Tus hijos», dijo finalmente, con voz apagada, estaban celebrando en la casa del hermano mayor. Comían, reían, y de repente un viento poderoso vino desde el desierto. Golpeó la casa por todos lados. Las paredes cedieron, el techo se derrumbó. Todos han muerto. Solo yo he escapado para contártelo. El tiempo se detuvo. El silencio pesó más que cualquier grito. El alma de Job fue arrastrada a una oscuridad insondable. Todo lo que amaba, todo por lo que oraba, todo lo que había protegido, desaparecido. Y sin embargo, no maldijo, no gritó, no se volvió contra Dios. En su lugar, se levantó con lentitud. Su cuerpo temblaba, pero su espíritu seguía de pie. Rasgó su ropa en señal de duelo. Tomó un cuchillo y, sin vacilar, se cortó el cabello como símbolo de rendición. Los mechones cayeron al suelo, como caía su antigua vida. Y entonces se arrodilló, se inclinó hasta tocar la tierra con el rostro y adoró. Con la voz rota por el dolor dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». En medio de la devastación, Job no exigió explicaciones, no reclamó justicia. Reconoció que todo lo que tenía, su riqueza, su posición, incluso su familia, no era suyo por derecho, sino un regalo concedido por Dios. Y si Dios decidió tomarlo todo, aún así él seguía siendo digno de alabanza. Esa fue su mayor victoria, porque la verdadera fe no se revela en la abundancia, sino en la pérdida, no en los días soleados, sino en la tormenta. Y Job, en medio del polvo, con el corazón hecho pedazos, eligió seguir creyendo. Este es el corazón de la fe verdadera: confiar en Dios no por lo que Él da, sino por quien Él es. Incluso en medio de la mayor oscuridad, la fe verdadera encuentra su fundamento. En el Evangelio según Mateo capítulo 7 se nos habla de dos casas, una edificada sobre roca firme y otra sobre arena inestable. Cuando llegaron los vientos y azotaron con violencia, solo la que estaba cimentada sobre la roca permaneció en pie. Así fue la fe de Job. En su ruina adoró, en su pérdida se sostuvo. Superó la primera embestida del enemigo porque su fidelidad no dependía de los beneficios de Dios, sino del carácter eterno de quien es Dios. Pero el adversario no estaba conforme con su derrota. El tiempo pasó y una vez más los cielos se abrieron. En la sala del trono celestial, los seres celestiales, los hijos de Dios, se presentaron ante el Altísimo, y con ellos otra vez llegó él, el acusador. Satanás caminó entre la asamblea como una sombra entre luces, con su arrogancia intacta. El Señor lo observó con atención y su voz, llena de majestad, resonó como un trueno. «¿De dónde vienes?». Satanás respondió con una sonrisa torcida, ladeando la cabeza como quien esconde una intención perversa. «He estado recorriendo la tierra, vagando por sus caminos, caminando sobre ella». El Creador lo miró, sabiendo que sus palabras eran solo una máscara para propósitos más oscuros. Él conocía bien el veneno tras su apariencia. Entonces Dios habló con firmeza, llevando la conversación hacia el núcleo de todo. «¿Has considerado de nuevo a mi siervo Job? A pesar de todo lo que ha perdido, aún conserva su integridad. Sigue siendo irreprochable, justo, temeroso de Dios y apartado del mal».
Me incitaste a que lo destruyera sin causa, y aún así no se ha apartado de mí. Las palabras del Señor fueron un golpe directo al orgullo del enemigo. Job había pasado la primera prueba. No solo había resistido la pérdida, había honrado a Dios en medio del dolor más profundo. Pero el enemigo no estaba listo para rendirse. Con los ojos ardientes de rabia, Satanás dio un paso hacia adelante. Su voz era más áspera, más intensa, piel por piel. Un hombre puede sacrificarlo todo, riquezas, familia, reputación, con tal de conservar su vida, pero tócalo a él, su cuerpo, sus huesos, su carne, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Un silencio reverente cubrió la corte celestial. La acusación era clara. El reto estaba lanzado. Pero Dios no apartó la mirada. Él conocía el corazón de su siervo. Está en tus manos, respondió con gravedad, pero no toques su vida. Fue todo lo que Satanás necesitó. En un instante descendió con furia. Ya no quedaban bienes materiales que destruir. Ya no había hijos que arrebatar. Ahora iría directo a lo único que quedaba intacto, el cuerpo de Job. Y así, en cuestión de horas, una enfermedad horrenda cayó sobre él como una maldición. La piel que antes reflejaba la bendición se convirtió en un campo de heridas abiertas, cubierto de llagas que supuraban sin cesar. Desde la planta de sus pies hasta la cima de su cabeza, Job fue consumido por una dolencia espantosa. Fiebres intensas lo debilitaban, su carne se desprendía por partes, y la picazón era tan insoportable que quemaba como fuego vivo. Cada movimiento era una tortura, cada aliento un lamento. No había alivio ni de día ni de noche. Incapaz de soportar la presión de su cuerpo, Job se apartó del mundo, se sentó sobre el polvo, rodeado de cenizas. Allí, solo, desfigurado, irreconocible, encontró un pedazo de cerámica rota y con él comenzó a rasparse las heridas. No era solo una acción física, era una expresión de su agonía, el cuerpo y el alma hechos pedazos. El dolor no se limitaba a su carne, sino que penetraba su espíritu. El hombre más íntegro del Oriente, que una vez fue rodeado de abundancia, familia y honra, ahora se encontraba reducido a un lamento viviente, rasgando su piel con trozos rotos, sentado entre escombros. Pero incluso entonces no maldijo a Dios. Pasaron los días, y aquel hombre que alguna vez fue una leyenda viviente, respetado en todo el Oriente, se había convertido en una sombra quebrada de su antiguo ser. Su nombre, antes sinónimo de grandeza y bendición, ahora era recordado con pesar y compasión. La noticia de su desgracia no tardó en propagarse como un viento amargo. Ya no era el patriarca venerado, el hombre más ilustre de su tiempo, ahora era apenas un cuerpo herido, un alma afligida, consumido por la enfermedad y el abandono. La lepra lo había devorado lentamente, cubriendo su carne con llagas repulsivas. La desolación era su única compañía. Quienes antes buscaban su consejo ahora se alejaban horrorizados. Vecinos, amigos, criados, todos lo habían dejado atrás, como si su miseria fuera contagiosa. Pero había una figura que aún permanecía a su lado, su esposa. Ella había sido testigo silencioso de su ruina. Lo vio perder su inmensa fortuna, uno a uno, sepultar a sus hijos, y ahora lo veía consumirse ante sus ojos, convertido en un cadáver con vida. El sufrimiento había desbordado su alma. La tristeza había erosionado su esperanza, y al borde del colapso, incapaz de contener más dolor, se acercó a él, con lágrimas amargas surcando su rostro, y con la voz quebrada por la impotencia le dijo:
¿Aún insistes en mantener tu integridad? Maldice a Dios y muere. Fue la estocada final. El enemigo, al no lograr hacer que Job blasfemara, había susurrado a través de la boca de la mujer que más amaba. Job cerró los ojos por un momento, no por ira ni por desprecio, sino por dolor compartido. Él sabía que ella también estaba rota, que hablaba desde una desesperación que no podía soportar, pero su fe, golpeada, no se quebró. Alzó la mirada y, con una firmeza que nacía del alma, le respondió: «Hablas como alguien que ha perdido el juicio. ¿Hemos de aceptar solo lo bueno que viene de Dios y rechazar lo malo?» Job no la acusó, no gritó, no maldijo, solo habló la verdad. La fe auténtica no es condicional, no depende de las circunstancias. La prueba que él atravesaba no era solo perderlo todo, sino demostrar que aún sin nada seguiría siendo fiel. Cuando ya no quedaba esperanza ni consuelo, Job se mantuvo firme. La historia de su desgracia se esparció como fuego en campo seco por toda la región. No tardó en llegar a oídos de 3 hombres, viejos amigos, sabios consejeros y compañeros de antaño: Elifaz, Bildad y Zofar. Al oír sobre la calamidad de su amigo, dejaron todo atrás. Su propósito era claro: consolar a Job, llorar con él, comprender su aflicción. Pero ninguna palabra los preparó para el horror que verían. Desde la distancia vieron una figura encorvada entre las cenizas. Un hombre sentado sobre el polvo, cubierto de costras, con la piel abierta y sangrante. Su rostro, antaño iluminado por sabiduría y paz, ahora era una máscara de sufrimiento. Su mirada estaba perdida, fija en el vacío, como si el alma hubiera abandonado su cuerpo. Se detuvieron, confundidos, queriendo reconocerlo, pero no podían. Aquel no era Job, no podía serlo. ¿Dónde estaba el justo, el bendecido por Dios? Este ser doliente era solo el cascarón de lo que alguna vez fue. Sus corazones se rompieron en silencio. Y luego, incapaces de resistir el peso del dolor, rompieron en llanto. Sus gritos fueron tan profundos que incluso los sirvientes más alejados y los viajeros que cruzaban la región se detuvieron, conmovidos por la intensidad del lamento. El duelo fue total. Rasgaron sus vestiduras, símbolo antiguo del dolor más profundo, pero no les pareció suficiente. Con manos llenas de temblor, tomaron tierra del suelo y la arrojaron sobre sus cabezas. Era un gesto de humildad, de duelo, de desesperación, como si al cubrirse de polvo pudieran de alguna manera cargar con una parte del sufrimiento de su amigo. Y se sentaron junto a él, sin hablar, sin interrumpir su silencio, porque no había palabras. ¿Qué se le dice a un hombre que ha perdido todo lo que ama? ¿Qué consuelo puede ofrecerse cuando el alma misma ha sido desgarrada? Durante 7 días y 7 noches permanecieron allí, en el polvo, en completo silencio, compartiendo su dolor, porque a veces la presencia sincera dice más que 1000 discursos. Y así empezó el diálogo más intenso sobre el sufrimiento humano y la fe, un diálogo que aún resuena hasta nuestros días. Se quedaron juntos, sumergidos en un silencio tan denso que parecía casi físico. Nadie se atrevió a hablar. Job no pronunció palabra y sus amigos tampoco. Habían comprendido algo profundo, que en el dolor más crudo no existen palabras que puedan remendar un corazón desgarrado. A veces, lo único que puedes ofrecer es tu presencia y esperar. Pero ese silencio no iba a durar para siempre. Lo que creyeron que era una pausa necesaria antes de brindar consuelo se transformó en algo completamente distinto. Después de 7 días y 7 noches de callar, Job abrió la boca y el mundo se quebró. No levantó un puño contra Dios, no descargó su furia sobre sus amigos,
Job maldijo el día de su nacimiento. Con una voz hueca y los ojos perdidos, exhaló un lamento que parecía romper los cielos. Que desaparezca el día en que nací, que se borre para siempre la noche en que se dijo, ha nacido un hombre. Ojalá jamás hubiera visto la luz del sol. Sus amigos lo miraron boquiabiertos. Jamás habían oído de él palabras tan cargadas de desolación. El Job que conocían, el hombre de sabiduría y esperanza, ya no estaba ahí. Lo que quedaba era un alma rota, que no pedía respuestas ni buscaba justicia, solo deseaba nunca haber existido. ¿Por qué no morí al nacer?, continuó. ¿Por qué mis primeros suspiros no fueron también los últimos? Si hubiera muerto en el vientre de mi madre, ahora descansaría en paz. Pero sigo aquí, atrapado en este cuerpo, atrapado en esta vida sin sentido. Su voz era un eco del sufrimiento humano en su forma más pura. No buscaba compasión, no buscaba consuelo, buscaba desaparecer. ¿Por qué se le da luz a quien solo quiere oscuridad?, preguntó, casi en un susurro. Ninguno de sus amigos pudo responder. El silencio volvió a llenar el aire, pero ahora era diferente, pesado, incómodo. Fue Elifaz, el temanita, el más anciano y el más cercano a Job, quien no pudo contenerse más. Había escuchado durante días, había visto a su amigo destrozado, pero las palabras de Job, ese deseo de no existir, lo empujaron al límite. Job dijo con la voz tensa, siempre fuiste tú quien enseñó a otros, fuiste tú quien fortaleció a los débiles, quien levantó a los que caían con tus palabras de ánimo. Y ahora que te ha tocado a ti la calamidad, te derrumbas. ¿No es acaso tu temor a Dios tu esperanza? ¿No era tu integridad lo que te mantenía firme? Sus palabras, aunque disfrazadas de consuelo, eran una acusación velada, como si estuviera recordándole que tal vez su sufrimiento tenía un motivo. Elifaz continuó, con la lógica fría y sencilla que muchos usan cuando no entienden el dolor ajeno. Recuerda, ¿alguna vez pereció un inocente? ¿Alguna vez los justos fueron destruidos sin razón? Dios es justo, Job. Él no castiga sin causa. Si estás aquí, si sufres así, es porque algo hay. Nadie es puro ante Dios, ni siquiera los ángeles. ¿Cómo lo sería un simple hombre? Elifaz no estaba insultándolo abiertamente, pero sus palabras eran como un veneno lento. Insinuaban que de alguna forma Job merecía su dolor, que había pecado, que tal vez su orgullo lo había cegado. Job escuchaba en silencio. Los otros dos amigos, Bildad y Zofar, asentían, como si las palabras de Elifaz fueran la verdad más evidente del mundo. Para ellos todo era simple. Dios es justo, por lo tanto, Job debe haber hecho algo terrible para estar así. Siéntete libre de clamar al cielo, si quieres, añadió Elifaz, con un tono casi condescendiente, pero ten presente esto, nadie está libre de culpa ante el Todopoderoso. El golpe estaba dado. Ahora, la verdadera prueba no era el sufrimiento físico, ni las pérdidas materiales, era enfrentarse al juicio de aquellos que alguna vez te admiraron. Ser tratado como culpable cuando sabes que eres inocente. ¿Quién podrá darte respuesta?, preguntó con una mezcla de severidad y escepticismo. ¿A qué santo clamarás en tu desesperación, Job? ¿A quién acudirás ahora que todo se ha derrumbado? Su voz tenía filo, no era una acusación directa, pero llevaba el peso de una reprensión. A sus ojos, Job había perdido la perspectiva. Para Elifaz, el sufrimiento no brotaba sin causa como las malezas del campo. No era fruto del azar ni del capricho divino. No era, en su opinión, una injusticia, sino una lección.
El dolor, dijo con tono firme, es parte inevitable del camino humano. No nace porque sí, tiene raíz, tiene sentido, tiene un fin, pero luego su semblante se suavizó, su tono se volvió más compasivo, como si por un instante se pusiera en los zapatos de su amigo destrozado. Si yo estuviera en tu lugar, continuó, buscaría a Dios sin descanso, presentaría mi causa ante Él, clamaría con fe, porque sé que Él obra de maneras que están más allá de nuestro entendimiento. Levantó la vista hacia el cielo, como quien se dirige a algo más alto que él mismo, y añadió con reverencia, Él hace cosas grandes, imposibles de comprender, maravillas incontables, derriba los planes de los sabios, deja perplejos a los astutos, atrapa a los inteligentes en su propia trampa. Él cierra las bocas de los malvados, porque al final, Job, el hombre que es corregido por Dios, es verdaderamente afortunado. Volvió su mirada a su amigo, con los brazos cruzados, tratando de transmitir una verdad que él consideraba irrefutable. No rechaces la disciplina del Todopoderoso. Él hiere, sí, pero también cura. Él causa la herida, pero es Él mismo quien la venda. En medio de 6 aflicciones te rescatará, y en la 7ª no te tocará el mal. En tiempos de hambre te protegerá de la muerte. En la guerra te librará de la espada, te cubrirá del veneno de las palabras, y cuando llegue la ruina, tú te reirás. Ni siquiera las fieras te amenazarán, porque aún ellas vivirán en paz contigo. Luego hizo una pausa. Su mirada era intensa, como si esperara que Job al fin entendiera. Esto no es una simple opinión, Job dijo con solemnidad. Lo hemos observado, lo hemos analizado, lo sabemos por experiencia. Escucha y compréndelo, es por tu propio bien. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como el eco de una sentencia. El mensaje era claro como el cristal. Si Job aceptaba su dolor como una corrección divina, habría esperanza de restauración, pero si se aferraba a su queja, seguiría atrapado en ese abismo sin salida. Los otros 2 amigos se mantuvieron en silencio, no añadieron nada, solo observaron. Entonces lentamente Job alzó la mirada. Su rostro, ennegrecido por el polvo, era la viva imagen del quebranto. Sus ojos hundidos brillaban con el resplandor del sufrimiento profundo. Ninguna lógica podía explicar lo que él sentía. Ningún argumento bien articulado podía justificar la magnitud de su tormento. Tomó aire y con voz desgarrada respondió, si pudieras pesar mi lamento, si pudieras colocar en una balanza mi angustia y mi dolor, verías que pesan más que toda la arena del mar. Hizo una pausa, su pecho subía y bajaba con dificultad. Cada palabra era una grieta más en su alma. Por eso mis palabras parecen tan duras, tan impulsivas, porque la carga que llevo es más de lo que un hombre puede soportar. Oh, si tan solo Dios me concediera lo que más anhelo, que me dejara morir, que pusiera fin a esto de una vez. Sus ojos se nublaron, pero su voz se mantuvo firme. Eso sería mi único consuelo, morir sabiendo que, a pesar de todo este sufrimiento, nunca he negado sus palabras. Ni siquiera en medio de esta pesadilla he renunciado a él. El cielo guardó silencio y la tierra, como Job, seguía esperando. Era un anhelo oscuro y estremecedor. No buscaba consuelo ni redención. Job ya no deseaba alivio ni restauración. Solo anhelaba ser aniquilado, borrado por completo por la mano de Dios. Pero la muerte cruel e indiferente no acudía a su llamado, y la paciencia, como una cuerda desgastada, se había roto. ¿Cuánto más puedo resistir?, murmuró con voz rasgada por la fatiga,
¿Acaso tengo la dureza de las piedras? ¿Es mi cuerpo una aleación de bronce? No le quedaban fuerzas. Ni siquiera podía sostener su propia existencia. Sus palabras eran un eco hueco de lo que alguna vez fue un hombre íntegro. Y al alzar la vista, se topó con los ojos de sus amigos, esos que habían venido en nombre del consuelo. En su mirada se encendió una llama de ira. El que sufre dijo, con un amargo temblor en la voz, espera al menos la lealtad de un compañero, pero tú me has abandonado. Me viste en medio del abismo, atrapado en el fuego de mi tormento, y retrocediste como si mi dolor fuera contagioso. Su voz se quebró por un momento, pero continuó. ¿Acaso les pedí ayuda? ¿Les rogué por riquezas, por poder, por liberación? No busco rescate. Solo necesitaba comprensión y ni eso pudieron ofrecerme. El silencio se extendió entre ellos como una sombra espesa. Job no esperaba soluciones, solo deseaba ser visto, ser escuchado. Volvió a hablar, con el rostro empolvado por la tierra del duelo y una mirada perdida más allá del horizonte. Preferiría dejar de respirar que seguir soportando esta existencia. Sus amigos, aquellos que habían venido supuestamente a consolar, habían añadido un peso más a la carga que lo aplastaba. Su dolor no se debía a una falta, no nacía de una culpa. Era un misterio, una herida sin causa aparente. Y sin embargo, la fe de Job no se quebró. No aún. Fue entonces cuando Bildad el suita tomó la palabra. Habló con la frialdad de quien ve el mundo en blanco y negro. Para él, la lógica era sencilla, inapelable. Si los hijos de Job habían muerto, era porque sus actos los habían condenado. Lo miró con dureza y preguntó, ¿hasta cuándo seguirás pronunciando palabras huecas, Job? Tus quejas son como un viento impetuoso que no deja nada en pie. Su voz no era grito, pero tampoco consuelo. Si verdaderamente buscaras a Dios con sinceridad, si de corazón lo suplicaras, si fueras puro y recto ante Él, entonces el Altísimo se levantaría a tu favor y restauraría tu casa. Aún puedes tener un futuro, incluso glorioso, aunque tu principio haya sido pequeño. Intentaba sembrar esperanza, pero su tono seguía cargado de juicio. Consulta a los antiguos, a los sabios de otras eras. Ellos sabían lo que es verdad. Dios no abandona al justo, ni da su respaldo al impío. Ningún inocente ha sido jamás destruido sin causa. El que siembra maldad cosecha su ruina, y cuando el soplo de Dios sopla sobre ellos, se desvanecen como humo en el viento. Para Bildad, la respuesta era clara. Si Job sufría, era porque debía enderezar su camino. Su dolor era prueba de culpa no reconocida. Job lo escuchó con el alma exhausta. Sus ojos ya no mostraban sorpresa, solo una resignación que dolía. Lo que dices no es mentira, dijo, con voz cansada. Pero ¿quién puede justificarse delante de Dios? ¿Cómo puede alguien, un simple mortal, presentar su defensa ante Él? Levantó la mirada, pero no hacia ellos, sino hacia lo alto. No puedo discutir con Dios como si fuera mi igual. Él es sabiduría infinita, poder que trasciende la comprensión. Con sus manos desplegó los cielos, hizo cosas que nadie puede medir, y aún así, cuando pasa cerca de mí, no lo veo. Actúa, y no puedo entenderlo. Incluso si fuera inocente, no tendría cómo demostrarlo. Solo podría rogar por misericordia. Su voz se hizo más baja, más temblorosa. El mundo parece estar en manos de los perversos. Los jueces están ciegos. Y si esto no lo permite Dios, entonces ¿quién? Se detuvo. El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 palabras. Dios ya me ha condenado, dijo por fin. ¿Qué sentido tiene seguir? ¿Por qué prolongar esta agonía?
¿Qué he hecho para merecer esta existencia? ¿Para qué fui creado si mi destino era el sufrimiento? Alzó sus manos al cielo, suplicando una respuesta. Pero del cielo solo vino silencio, un silencio denso, inexpugnable. Y cuando parecía que no podía ser peor, Sofar, el naamatita, tomó la palabra. Su juicio fue la herida más punzante. Para él no había duda, Job era culpable. Seguirá quedando sin respuesta tanta palabrería, dijo con desdén. ¿Vas a insistir en tu inocencia mientras blasfemas contra la verdad? Su mirada era cortante, su tono cruel. Si tan solo Dios hablara contigo, te mostraría que en realidad te está castigando con menos severidad de la que mereces. Tú dices ser puro, pero si corriges tu corazón, si lo limpias de maldad, entonces Dios te restaurará. Si no, solo estás recibiendo la paga justa de tus errores. Sofar no ofrecía consuelo, no ofrecía esperanza, solo juicio. Y Job, roto por dentro, solo podía mirar al cielo, con el alma hecha pedazos, esperando, aún en medio del dolor más profundo, que Dios lo escuchara. Si te vuelves sinceramente hacia Dios y abandonas todo lo que es injusto, entonces tu vida será restaurada. Ese fue el núcleo del mensaje. Para hallar redención, Job debía postrarse en humildad, reconocer la soberanía divina y aceptar sin resistencia el castigo que, según sus amigos con justicia, se le había impuesto. Pero esta vez, Job no guardó silencio. Su respuesta no fue solo un grito de dolor, sino un estallido de indignación. Se puso de pie. Su figura temblaba no por debilidad, sino por la intensidad de sus emociones. Su rostro, endurecido por la angustia, reflejaba un corazón herido, pero aún valiente. ¿De verdad creen tener acceso al conocimiento del Altísimo? Les lanzó con una mezcla de tristeza y desprecio. ¿Te has convertido en vocero de Dios? ¿Crees que solo tú posees la verdad absoluta? Había llegado al límite. La paciencia, antaño su virtud, se había desgastado bajo el peso de la incomprensión y el juicio. Había sido acusado, señalado, tratado como si fuera un pecador sin arrepentimiento. Pero él conocía la integridad de su vida. Sabía que no había sido perfecto, pero también sabía que su sufrimiento no tenía una causa clara ni una falta concreta. Si no hallaba justicia en la boca de los hombres, entonces hablaría directamente con el cielo. Alzó el rostro al firmamento y sus ojos se nublaron con lágrimas que no provenían de debilidad, sino de una fe desgarrada. Y con la voz quebrada por la aflicción, se dirigió al Creador. «Oh Dios, ¿por qué me tratas como a un enemigo? Si he pecado, muéstrame en qué. Si soy culpable, confróntame con la verdad. Pero si no, ¿por qué no me perdonas? ¿Por qué prolongas mi tormento?» Sus palabras fueron un suspiro ahogado, pronunciado con las últimas migajas de energía que le quedaban. No comprendía el motivo de su dolor, no tenía explicaciones, no encontraba justicia, pero aún así se aferraba a la única certeza que no le había sido arrebatada, su confianza en Dios. Entonces, con una convicción feroz, dijo: «Aunque Él mismo decida quitarme la vida, yo seguiré confiando en Él». Fue en ese momento que el aire cambió. Lo que comenzó como una brisa ligera se transformó en un viento cada vez más fuerte, hasta convertirse en un torbellino imponente. El cielo rugió con una voz que no pertenecía a este mundo. La voz de Dios resonó en medio de la tempestad. ¿Quién es este que oscurece mis designios con palabras vacías de entendimiento? Ármate como un hombre, Job. Yo te preguntaré y tú me responderás. El deseo que Job había expresado tantas veces, una audiencia directa con Dios, ahora se hacía realidad, pero no como lo había imaginado.
no con respuestas tranquilizadoras, sino con una presencia que lo sobrecogía por completo. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos del mundo? Dímelo, si es que sabes tanto. ¿Quién estableció sus dimensiones? ¿Quién tendió la línea sobre ella? El corazón de Job latía con fuerza, casi paralizado. Dios no ofrecía explicaciones a su sufrimiento, no justificaba lo que estaba ocurriendo. En cambio, lo llevaba a contemplar el abismo insondable entre el Creador y su creación. Lo hacía mirar hacia la inmensidad para que viera cuán pequeño era en comparación. ¿Quién cerró el mar con puertas cuando salía impetuoso del seno de las aguas? ¿Alguna vez en tu vida has ordenado a la mañana que aparezca? ¿Le has señalado su lugar al amanecer? Cada palabra era como un relámpago. No era reproche, era revelación. Job, que había exigido respuestas, se encontraba ahora envuelto por una verdad mucho más profunda. Dios no está sujeto a la lógica humana. Su poder y su sabiduría trascienden toda comprensión. La creación misma es testigo de su gloria y su voluntad. No se somete al entendimiento limitado de los mortales. Por primera vez, Job comprendió que no necesitaba respuestas, necesitaba perspectiva, y ante tal majestad, ante la presencia del infinito, las palabras le fallaron. No había argumento, ni queja, ni defensa, solo reverencia. Entonces Dios volvió a hablar una vez más. ¿Todavía deseas contender con el Todopoderoso? Tú que me acusaste, ¿tienes algo que decir? Job, ahora quebrantado, no por el sufrimiento, sino por la comprensión, solo podía inclinarse. Ya no había furia en su voz, solo asombro, solo humildad. Job sintió un peso insoportable posarse sobre su alma. Había llegado al final de sí mismo. No quedaban argumentos, ni reclamos, ni siquiera preguntas, solo el eco del silencio interior. Y en medio de ese silencio, el Señor volvió a hablar. ¿Te atreverás a desacreditar mi justicia con tal de justificarte a ti mismo? ¿Invalidarás mi juicio para declarar tu inocencia? Una ráfaga helada recorrió el cuerpo de Job. Aquellas palabras le perforaron el corazón, porque eso era exactamente lo que había hecho. Había suplicado que Dios explicara su dolor, anhelado que su inocencia fuera probada desde lo alto. Pero ahora entendía algo más profundo. La justicia divina no está sujeta a justificación humana. Dios no debía dar explicaciones. Su grandeza era suficiente. Entonces el Señor comenzó a desplegar ante Job la majestuosidad de su creación. Describió con intensidad al Behemoth, una criatura imponente, forjada con huesos tan fuertes como columnas de hierro, dotada de una potencia que ninguna criatura podía someter. Luego habló del Leviatán, el monstruo marino cuya presencia infundía terror, cuya boca exhalaba fuego y cuyas pupilas brillaban como la luz del amanecer. Nadie podía domarlo ni hacerle frente. Si ninguna criatura puede resistirse a lo que he hecho con mis manos, dijo Dios, ¿quién entonces podría desafiarme a mí? En ese instante Job ya no pudo resistir más. Su corazón, roto pero rendido, lo llevó a caer de rodillas y con voz quebrada confesó, ahora sé que tú puedes hacer todas las cosas, que ningún plan tuyo puede ser detenido. Antes solo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Su espíritu se rindió por completo. Comprendió que había hablado sin saber, que había formulado preguntas sin ver la totalidad del cuadro. Dios no le ofreció explicaciones, le dio algo infinitamente más valioso, su presencia, y eso bastó. El hombre que había perdido todo, ahora lo poseía todo, no porque entendiera su dolor, sino porque había contemplado la gloria del Altísimo. En señal de profundo arrepentimiento,
se postró en el polvo y la ceniza. Allí, Job encontró paz. Pero la historia no culminó allí. El Señor volvió su mirada hacia los amigos de Job, aquellos que durante todo ese tiempo habían hablado con arrogancia, sin comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Mi ira se enciende contra ustedes, les dijo Dios, porque no han dicho la verdad sobre mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Aquellos que lo habían juzgado estaban ahora bajo el juicio divino. Entonces el Señor les dio una orden sorprendente. Llevarían ofrendas para el perdón de sus faltas, pero sería Job el mismo que habían menospreciado quien intercedería por ellos. Mi siervo Job orará por ustedes, dijo el Señor, y yo lo aceptaré. Y así fue. Sin amargura en el corazón, sin rencor en sus labios, Job oró por quienes lo habían herido con sus palabras. Y en ese acto de gracia ocurrió algo extraordinario. El Señor restauró su vida. No solo le devolvió lo perdido, sino que lo bendijo con el doble de lo que antes tenía. Los parientes que lo habían abandonado regresaron. Los amigos que lo habían evitado ahora lo buscaban para consolarlo y bendecirlo. Sus rebaños se multiplicaron, su riqueza creció, pero lo más precioso aún estaba por llegar. Dios le dio nuevos hijos, 7 varones y 3 hijas, y estas hijas fueron las más hermosas de toda la tierra. Sus nombres eran símbolos del renacer de Job: Gemima, que significa día brillante, como el sol que finalmente asoma tras una larga noche; Quesia, fragancia pura como la canela, y las especias santas, reflejo de una vida renovada; Keren Hapuk, el cuerno de antimonio, usado para embellecer, signo de dignidad y honor restaurado. El sol brilló una vez más sobre la tierra de Job. Aquellos campos desolados ahora florecían. Caminaba rodeado por sus hijos, contemplando con lágrimas de gratitud aquello que creyó perdido para siempre. Pero lo que más atesoraba no era el ganado, ni el oro, ni siquiera su descendencia. Su verdadero tesoro era su fe, ahora más firme que nunca. Comprendía por fin lo que antes no podía: que la grandeza de Dios supera todo entendimiento, que su justicia no se mide con la balanza humana, ni su amor se limita a las temporadas de prosperidad o dolor. Dios es soberano, su voluntad es perfecta, incluso cuando no la comprendemos. Job ya no necesitaba explicaciones, había visto a Dios, y eso era suficiente. Aquel hombre que alguna vez maldijo el día en que nació, terminó su vida en paz, lleno de días y de gratitud. Vivió 140 años más, vio a sus hijos, nietos y bisnietos, y cuando finalmente partió de este mundo, lo hizo con el alma en calma. La historia de Job no es solo un relato de pérdida y dolor, es un testimonio de redención, de transformación a través de la prueba. Nunca recibió las respuestas que tanto deseó. Dios no le reveló el diálogo celestial con Satanás, ni el propósito específico de su sufrimiento, pero recibió algo infinitamente mayor. Conoció a Dios cara a cara. El Creador le mostró la vastedad del universo, la magnificencia de su obra y la humildad del hombre ante su gloria. Job entendió, en lo más profundo de su ser, que aunque había oído hablar de Dios, ahora lo había visto con sus propios ojos. Ese fue su verdadero final y su mayor recompensa. Ahora, la pregunta es para ti: ¿confiarías en Dios incluso cuando no comprendas el por qué? Espero que este video haya sido de tu agrado y que te haya sido útil. No olvides que en este canal encontrarás más contenido que te ayudará a fortalecer tu relación con Dios y a crecer espiritualmente. Además, me encantaría que dejes un comentario compartiendo tu experiencia, haciendo alguna pregunta o sugiriendo un tema para los próximos videos.
Estoy emocionado de leerte y responder todas tus inquietudes. Te agradezco profundamente por tu tiempo y atención. Que Dios te bendiga abundantemente y te cubra siempre con su protección. Nos vemos en el próximo video. Amén.